a todos ustedes a un nuevo programa. Hoy vamos a abordar un tema que es la sangre. La sangre que uno la asocia a una transfusión, a una distribución de oxígeno. Hoy vamos a ver que la sangre es un órgano multifunción. Esa es la idea del programa de hoy, saber para qué sirve nuestra sangre, cómo cuidamos, cómo hacemos prevención sanguínea, cómo estamos con las donaciones, qué pensamos de estas cosas y sobre todo cuando a veces pensamos en no donar y muchas veces algún familiar o nosotros mismos podemos requerir de este servicio. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a abordar este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. La medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Bien, nos acompañan en el día de hoy el doctor Silvio Rosell, es de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología y jefe de hemoterapia del Hospital Tornú. La doctora Nora Echenique es la directora del Instituto de Hematología de la provincia de Buenos Aires y el doctor Fabián Romano, jefe de hemoterapia de la Clínica San Camilo. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo? Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, no de hematología. Instituto de Hemoterapia. ¿Qué dije, hematología? Bueno, hablando de la sangre ya dijimos hematología. Está bien, es el Instituto de Hemoterapia que precisamente lo que hacen es las terapias con la sangre, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a abordar este tema, si les parece, sangre. Hablemos un poco de esta función que tiene la sangre, ¿no? Bien, la sangre es un tejido, como vos bien lo nombraste, que tiene multifunciones, compuesto por un sistema forme, por células y por una parte líquida. La parte líquida que nosotros llamamos que es el plasma, donde circulan las proteínas, los azúcares, etcétera, etcétera, y los factores de la coagulación. Y una parte que es forme o celular, que la integran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras células más pequeñas que son las plaquetas. Y cada uno tiene una función específica. Por eso cuando hablamos de sangre, estamos hablando de un tejido que tiene muchísimas funciones y no solamente el de transportar oxígeno. Claro, y hace de filtro también, ¿no? De eliminación de desechos. Exactamente, transporta, recaba, recolecta elementos de desechos y así como el oxígeno también va por el pulmón, también van los desechos por los riñones. O sea que la sangre, cuando hablamos de sangre, hablamos de un componente muy, pero muy complejo que tiene cada elemento su función específica. Cuando hablamos de problemas en la sangre, específicamente la hematología se ocupa de la parte de oxigenación o de la función en general de este sistema, ¿no? Bueno, ¿sangre? Sí, cuando hablamos de sangre la gente asocia directamente a una transfusión, ¿no? Pero hay otras funciones que hace la sangre. O sea, ¿a cuáles nos ocupamos y cuáles todavía nos faltan? Cuando hablamos de hemoterapia hablamos específicamente de la terapia de reposición de lo que le falta específicamente a esa persona. O sea, cuando hablamos de sangre o de donación de sangre, estamos hablando de una materia prima que es la bolsa con la sangre entera, que después se divide en distintos componentes y se le da a cada uno lo que requiere por su patología. Claro. Pero me parece que hablando de sangre, aparte de esto, me parece que habría que hablar esto desde el punto de vista de la función de la sangre, pero la sangre lo podríamos definir como un elemento insustituible, es indispensable para la vida humana y es un recurso estratégico del Estado. ¿Por qué es un recurso estratégico del Estado? ¿Por qué? Porque viene de las personas que viven en un país, que nosotros somos simples tenedores de la donación de una persona, la sangre corresponde al que la va a recibir, y de la sangre no solamente se transfunde, sino que del plasma se producen medicamentos como gamma globulina, albúmina, algunos sueros como el suero antitetánico, el suero antiofídico, hay un montón de cuestiones que se fabrican que tienen que ver con estrategias de medicamentos en un país.
Entonces, ¿cuándo hablamos de hemoderivados o de hemocomponentes, ¿no? Que son preguntas que a veces hace la gente y confunden. y el hemoderivado, el hemocomponente es aquello que se produce en forma física, Está a través directamente dentro de la sangre, centrifugación. Y el hemodiderivado es aquel que se produce a través de distintas cuestiones químicas, procesos industriales, Claro, claro. que son los medicamentos. Bien. ¿Hay una edad para donar? En nuestro país, por supuesto, en nuestro país hay una edad determinada, desde los 18 años hasta los 65 años. Menores de 18 años pueden donar sangre con la autorización de sus padres. O sea, todo aquel muchacho ni chica que pese más de 50 kilos y que esté dispuesto, y que esté sano, por supuesto, y que tenga la voluntad y la intención de donar sangre, lo puede hacer por una cuestión legal con autorización de sus padres, si es antes de los 18 años. Y después de los 65, con autorización de sus médicos. Por supuesto, en otros países la legislación es distinta, pero hay personas mayores de 65 años que todavía gozan de buena salud y están en condiciones de donar sangre y de hecho lo hacen, ¿no? Lo importante para la donación de sangre, y hablando específicamente de esto, todos coincidimos en que la donación es un acto altruista, voluntario. En nuestro país está cambiando este modelo que tuvimos de hace muchos años que se llama la donación por reposición. ¿Qué es eso? La gente que donaba sangre solo cuando la necesitaba el tantos paciente. dadores. Pues, exactamente. claro. Y los servicios de medicina transfusional le solicitábamos donantes a los pacientes en estos casos. Ahora la tendencia mundial, además estimulada por los organismos supranacionales, la OMS, y nuestro país ha tomado muy en serio este tema, es donar sangre en forma voluntaria sin que se lo pidan. No hay que esperar la necesidad, hay que hacer de la donación un acto habitual, ni siquiera un acto heroico, por supuesto, que es un acto heroico en sí mismo, pero hay que donar en forma voluntaria. Y para eso, por supuesto, hay que estar sano y tener ciertas condiciones. No nos olvidemos que la donación de sangre no es un derecho ni es un deber, sino que detrás de esta donación hay un paciente enfermo que espera de esa sangre. Sí, yo creo... Una de las preocupaciones que compartimos y tenemos es, todos tenemos diferentes puntos de vista desde la sangre, cuando vamos a donar, la importancia del altruismo en ese acto, pero el foco, todos los donantes, los médicos que hacemos trabajo asistencial, nos enfocamos en el paciente, ¿sí? El paciente, el receptor, es el que necesita y tiene que tener disponibilidad cuando requiere sangre, porque no siempre lo sabemos. Algunas para tratamientos de enfermedades hematológicas, o hay diversidad de indicaciones de necesidad de transfusión de componentes de la sangre en forma crónica, pero también tenemos las situaciones agudas en donde parte de la previsión, ¿sí?, incluido el Estado y todos los prestadores de salud, es que cuando la población necesita, ¿sí?, de hemocomponentes, el primer derecho a cubrir es el que pueda recibirlos y que los pueda recibir en forma segura, ¿sí? La seguridad transfusional es, después de los años en que se ha avanzado y la medicina transfusional en la Argentina se ha adaptado a los tiempos, y en los últimos, diría, 30 años se han producido modificaciones constantes para favorecer la seguridad de la sangre, pero quedan muchos temas, muchas preocupaciones, muchas cuestiones por resolver para lograr esto, ¿sí? Que enfocados en los receptores, que los receptores cuando necesitan puedan recibir lo que necesitan y de la mayor calidad y seguridad posible. Cuando hablamos de sangre segura, ¿esto lo hacemos a nivel nacional? ¿Todo el país tiene sangre segura o hay distintas regiones con distintas calidades de control? ¿Cómo está ese tema? Hay un plan nacional que de una normativa, que tiene una normativa que establece las condiciones, digamos, mínimas, o sea, cuáles son las condiciones básicas para garantizar una sangre segura. De ahí para arriba, cada provincia, cada jurisdicción establece también sus propias pautas. ¿Puede ser en más o en menos de esa norma? En menos nunca. Nunca, o sea que nunca, hay una norma siempre nacional. en más. ¿Eso se cumple? Yo creo que sí, que se cumple. El tema es, no pasa solamente por cumplir la norma, sino que aquel que vaya a donar o aquel
que va a entrevistar a un donante se empodere de este conocimiento, de la necesidad, que el objetivo último es la seguridad transfusional. Si nosotros tenemos donantes que están moralmente obligados a donar sangre porque hay un familiar enfermo, porque es una presión moral, esta persona puede llegar a no, por la necesidad de donar, a no establecer un vínculo con el que lo está entrevistando y mentirnos. Entonces, por eso es que la donación... con respecto al interrogatorio de determinadas enfermedades. No hablamos más de interrogatorio, hablamos de entrevista médica. Sí. Porque interrogatorio cabe otras cuestiones, es una entrevista médica predonación y la entrevista trata de sostener, no hacer mal al donante como no hacer mal al receptor. Pero en el medio de todo esto hay que transformar este imaginario colectivo que tenemos instalado desde hace muchos años, que es yo voy a donar sangre y no entender que hay una comunidad de hombres y mujeres enfermas que necesitan que la sangre esté esperándolos a ellos. Claro. Bueno, a lo mejor eso es porque no está bien explicado, ¿no? El tema. Yo creo que se ha perdido la cultura. Dona su sangre y va a ir a su familiar. Lo que pasa es que la gente no sabe. Otros se preguntan por qué cobran la sangre, ¿no? Bueno, sí. Está bien. Y uno normalmente dice la sangre es gratis. En realidad, la sangre es gratis. El procedimiento de seguridad de sangre, la bolsa, eso no, eso tiene un costo. Por supuesto. Y eso es lo que se cobra, no es que se cobra. No, pero no se lo debe cobrar uno al paciente. No, está bien, pero cuando se habla de un costo. Sí, la producción tiene un costo. Digo, pues si no confundimos a los niños, ¿no? La gente dice, pero como si la sangre es gratis, ¿por qué tiene un costo? Y en realidad tiene un costo pasa por todo esto, ¿no? El proceso, el estudio de la enfermedad, de la sanidad de la sangre, grupo sanguíneo. Claro, todo este tipo de cosas. Hay costos directos e indirectos. O sea que no es que uno dona la sangre y va a su familiar. Eso va a un banco para estudiarse y siempre va a recibir otra sangre, ¿verdad? Creo que vale la pena aclararlo eso, porque si no uno cree que dona sangre directo para su familia, uno está reponiendo lo que le dieron, por suerte, otros que repusieron antes, ¿no? Por eso hay que cambiar esta idea de la idea de reposición. Claro, ¿no? Un sistema de reposición, como se mantuvo durante muchos años en muchos países, de los cuales el nuestro no escapó a eso, tiende a llevar a pensar en este sentido, que yo dono sangre para tal persona y esa sangre va a recibir la tal persona, y no es así. Por eso no solo se cambia el modelo de reposición por el modelo voluntario, por una cuestión de gestión de bancos de sangre y para que las personas tengan sangre en cualquier momento, sino además porque aumenta la seguridad transfusional, que es lo que estamos hablando. Porque da más tiempo para estudiarlo. No solamente eso, sino bueno, no se enojan, hacemos un corte y me explican esto, así se explican bien y lo ampliamos. Ya volvemos, estamos con ustedes. El tema es que... Claro, en realidad recién en el corte hablábamos de lo importante, ¿no? De la necesidad, que la sangre es algo inmediato, no puede esperar 120 días más o menos tarda en regenerarse una... En el organismo. Claro, por supuesto. El glóbulo rojo. Claro. Pero en realidad uno dice, bueno, yo estoy bien, ¿por qué voy a necesitar? Me voy a programar una cirugía, le digo a mis amigos, pero mañana ocurre una catástrofe, se necesitan 50.000 litros de sangre, es una cosa escandalosa por ahí, ¿no? Hablo de un siniestro. Si no hay stock es muy difícil de mantener este tipo de cosas, ¿no? Sí, recién en el bloque anterior una de las cosas que surgían era que hablábamos de solidaridad, ¿sí? de un sistema solidario y de la solidaridad necesaria desde el donante de sangre, pero nosotros los argentinos somos una sociedad solidaria. Uno de los grandes ejemplos es que después de la explosión en la sede de la AMIA, inmediatamente en el hospital de clínicas, que era donde se atendió a la mayor parte de los heridos, estaba habiendo gran cantidad de donantes de sangre. Lo que tiene que madurar, ¿sí? Nuestra solidaridad es que en realidad necesitábamos esa sangre ya tenerla chequeada, no es que se puede usar. En ese momento, una vez que la tragedia ocurre, es tarde, ¿sí? Claro. La previsión, ¿sí? Solidaria es un poco lo que me parece tiene que dirigir un poco tiempo llega a fabricar, al enfoque y al sistema. Digo, fabricar, la palabra no es fabricar, es controlar o preparar una sangre segura. No, no, el costo
Depende el trabajo, si es un trabajo en escala o es un trabajo en pequeños centros productores. La idea es hacerlo en grandes centros productores, como son los centros regionales, para disminuir el costo, automatizar absolutamente todo, desde que entra el donante hasta que se termina de estudiar. En el Instituto de Hemoterapia son 6 horas. 6 horas lleva a preparar una bolsa de sangre. Porque aparte son cuestiones paralelas. Dona la sangre. No es que cada 6 horas una. A ver, dona la sangre, por un lado va a preparación, o sea, a dividirlo en los componentes sanguíneos, por otro lado van los tubos, uno va a hacerse el grupo sanguíneo, a la detección de anticuerpos, y otros tubos van a lo que es el estudio de las enfermedades transmisibles. Lo que más lleva tiempo es el estudio de las enfermedades transmisibles. Que van con distintos métodos de diagnóstico. Si bien va con distintos métodos, tienen un tiempo entre la incubación, por más que sea automatizado. Entonces, desde que entra el donante hasta que sale la sangre para ponerla en la pared, en la heladera de desbloqueados, tarda más o menos 6 horas. ¿Cuál es un costo promedio entre esa economía de escala y el de pequeña escala? No, hay mucha diferencia. Saca un promedio, ¿no? Porque yo quiero desmistificar esa idea de la sangre se vende, eso se escucha habitualmente. No. La sangre no se vende. No se puede vender, es un delito federal. Claro. Pero por eso quiero aclarar cuál es el costo, porque tiene un costo, eso no es una cosa pequeña, es distinto en un lugar de gran escala, donde prácticamente los reactivos que uno utiliza se utilizan el 100%, que en pequeñas escalas llevan... porque llevan controles, o sea, un equipo de 100 determinaciones, yo tengo un rinde de 96%, porque los controles hay que ponerlos. Si uno tiene 20 donantes, 30 donantes, cada vez que abre es mucho más costoso. La bolsa, depende de qué bolsa utilice. Nosotros estamos utilizando en este momento unas bolsas con derivación y holder que nos permite otro tipo de cuestiones. No es lo mismo estudiar con gotita que estudiar en un sistema automatizado el grupo sanguíneo, que de arranque por ahí es un coste mayor, pero después... la inversión es mayor, pero después se amortiza. Y tiene que ver también con el tiempo. Hablar de un costo de producción, estaríamos hablando en un lugar de grandes escalas de 300 pesos la unidad. Claro. Promedio, más o menos, de costo. Un montón de cosas. Esto es lo lógico de tener en stock de acuerdo a la población. ¿Hay alguna estadística de eso? Bueno, yo tengo una ciudad de tantos habitantes, debería de tener... Depende de las transfusiones que vos tengas y depende de la complejidad de los hospitales, de las prestaciones que esté en la región que vos te ocupes. En capital seguro que es mucho más alto que en una ciudad más chica que en el interior. Depende de la complejidad. No, bueno, digo por la complejidad de atención, ¿no? El índice, hay más trasplantes, más... Hay una medida estadística que es el índice de donantes por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Eso está, el Ministerio de Salud lo tiene registrado en cada una de las provincias. En la ciudad de Buenos Aires es el más alto, pero está directamente relacionado con que por una estructura, ¿sí?, que tiene el país, es a su vez la alta complejidad médica, está bastante centralizada, si bien últimamente en otras ciudades también hay centros que brindan alta complejidad. En el promedio poblacional eso nos da que hay una mayor necesidad de proporción de donantes, ¿sí?, que se necesita en la ciudad de Buenos Aires que en otras poblaciones. Pero resumiendo un poco lo que quería transmitirles la doctora Echenique, nosotros con la sangre es un recurso muy valioso, entonces tiene que haber un esmero en que el proceso de esa sangre sea lo más eficiente posible, y dentro de esa eficiencia está una cosa que ocurre en el mundo y que es la necesidad que tenemos también en nuestro país de trabajar en escala, ¿sí?, en forma centralizada. Esto tiene que ver con poder, si es un recurso escaso, optimizarlo. No podemos darnos el lujo de que caduquen hemocomponentes por sus tiempos de... dura, ¿no? La sangre tiene una durabilidad. Exactamente. Sí, la sangre tiene, y cada componente tiene una durabilidad. Yo creo que es importante subrayar que más allá, porque nuestro país es muy grande, en todos los lugares, así como el Plan Nacional se ocupa de dar directivas, tanto de legislar y gestionar la Asociación Argentina
Argentina de Hemoterapia, como ente científico, también da las normas y las recomendaciones basadas en las evidencias internacionales. Entonces, frente a esos parámetros de normas, en todo el país se trabaja de la misma manera para que todos los habitantes puedan recibir sangre segura. Y la sangre segura, más allá de lo que sea el costo de una bolsa, debe tener la eficiencia y la eficacia que nos garantice que ese componente está bien estudiado, bien almacenado, bien controlado y bien indicado cuando se hace la transfusión de sangre. Yo quería recalcar una cuestión. Era un minuto. El tema de la política sangre humana, que es el tema de la hemoterapia, la donación, la transfusión, tiene que estar enmarcado dentro de las políticas públicas del gobierno. Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos esto, está enmarcado dentro de las políticas públicas de nuestro Ministerio de Salud y tiene que ver con llegar antes, hacer prevención y evitar lo que sería no correr. Y una de las cuestiones que usted preguntaba era ¿cuánto es? Nosotros tenemos un stock mínimo de 3 días para abastecer 3 días sin tener necesidad de sacar sangre, y lo ideal, como dicen los españoles, es tener un stock de 5 días. Eso es para la utilización normal, claro. Eso claro, sabiendo cuál es la utilización semanal, más o menos por día, tener un stock mínimo de los distintos grupos sanguíneos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes esta información. Hoy aprendimos un poco más sobre la sangre, es prácticamente un órgano vital, ¿no? La sangre, y los únicos fabricantes de sangre somos nosotros, los ciudadanos. De ahí la importancia de ser donante y de anticiparse a la donación y no a la necesidad del requerimiento por demanda. Porque cuando se trabaja por demanda, hay un dicho que nos dice la sapiencia popular, las cosas apuradas salen mal, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de dejarle a los profesionales que actúen con tiempo, que hagan diagnóstico, que hagan que este fluido sea seguro, en el fondo lo que estamos teniendo es un beneficio o para nosotros, o para seres queridos nuestros, o para la sociedad en general cuando nos sumamos todos a esto. De ahí la importancia de ser donante. No espere a que algún familiar suyo la necesite, puede hacerlo en cualquier momento, porque seguro cuando lo necesite, otro que pensó como usted, que donó sin ese tiempo, le dio la oportunidad de poder recibir una transfusión a él. Otra vez, muchas gracias a ustedes. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Bueno.